A continuación, el doctor Miguel Ángel Valdovinos Díaz. Muy buenos días. Bueno, mi tema es avances en el diagnóstico de la enfermedad por reflujo. Quiero agradecer a los organizadores una oportunidad más para hablar sobre este tema muy apasionante. Y quisiera empezar un poquito de manera diferente. ¿Quiénes de ustedes en la sala, levanten su mano por favor, dirían que en esta retroflexión hay una hernia hiatal? Por favor, levanten la mano. Nadie. Y en una reconstrucción tridimensional lo que estamos viendo pues es el rodete muscular que envuelve la vaina al endoscopio y como ven ustedes la integridad del diafragma crural y todo el estómago está por debajo del diafragma. ¿Quiénes de ustedes diagnosticarían una hernia hiatal en este caso? Levanten la mano por favor. Algunos de ustedes. En la reconstrucción tridimensional, vean ustedes, no hay una hernia hiatal, estamos viendo la unión escamocolumnar, todo el estómago está por debajo del diafragma y se conserva el rodete muscular a nivel del estómago. ¿Quiénes de ustedes diagnosticarían hernia hiatal en esta imagen? Tampoco hay hernia hiatal en este caso. ¿Por qué? Pues porque la unión escamocolumnar está nuevamente en su sitio, aunque el rodete muscular es menor en tamaño, aún se conserva la integridad anatómica. Y en esta otra imagen, ¿quién diagnosticaría hernia hiatal? Todos, exactamente. Este es un caso real de hernia hiatal en donde se ha roto la integridad anatómica, entonces está herniado el estómago, ya no hay un rodete muscular. Y esto es lo que vemos en la endoscopía y creo y se ha demostrado que tendemos a sobrediagnosticar la hernia hiatal. Los radiólogos nos han enseñado el típico anillo A, el típico anillo B y la presencia de esta hernia hiatal en imágenes radiológicas hermosas. Sin embargo, el esofagograma es una prueba que tiende a estar en desuso, produce radiación y seguramente ustedes han visto casos en donde no se demuestra ninguno de estos dos anillos en la hernia hiatal. ¿Cuál es el avance en el diagnóstico de la hernia hiatal? El doctor Carilas, el doctor Pandolfino de la Universidad de Northwestern en Chicago nos han enseñado que la topografía esofágica de alta resolución parece ser que es el gold estándar hoy en día para diagnosticar la hernia hiatal. Como ustedes ven, aquí en esta topografía o imagen de alta resolución identificamos las diferentes zonas del esófago, el esfínter superior, el músculo estriado, la zona de transición, el músculo liso y la integridad anatómica de la unión esófago-gástrica, en donde vemos en esta imagen cómo el diafragma crural está exactamente alineado con el esfínter esofágico inferior. Vean ustedes este otro caso de nuestro laboratorio. Aquí ya hay una separación entre el esfínter esofágico inferior, el diafragma crural, es una hernia pequeña. Y vean ustedes este otro caso en donde se delimita perfectamente bien una gran separación entre el esfínter esofágico inferior y el diafragma crural. Una hernia que mide cerca de 4,5 centímetros. De tal manera que hoy en día la topografía de alta resolución parece ser la prueba que detecta con una mejor claridad las hernias hiatales. Y nos han enseñado este grupo de investigadores que actualmente se puede clasificar los tipos de la unión esófago-gástrica con topografía de alta resolución. Vean ustedes el caso normal en donde en la inspiración vemos la contracción del diafragma asociada a la curva de presión del esfínter esofágico inferior. En este otro tipo, en donde todavía no hay una hernia hiatal, existe una mínima separación entre el esfínter esofágico inferior y el diafragma crural. Pero vean ustedes estos otros casos en donde hay una franca separación entre el esfínter esofágico inferior, el diafragma crural y donde el punto de inversión respiratoria está arriba del diafragma crural y esto se ha denominado hernia hiatal tipo 3A en esta clasificación y la hernia tipo 3B en donde ahora el punto de inversión respiratoria se localiza por arriba del esfínter esofágico inferior. De tal manera que las gentes que están practicando esta técnica se tienen que familiarizar con esta nueva nomenclatura y esta nueva tecnología en el diagnóstico de la hernia hiatal. Y recientemente el mismo grupo nos enseña un concepto nuevo. Seguramente ustedes han visto pacientes que tienen hernia hiatal y cuyo síntoma no es reflujo, sino es disfagia. Y al hacer una endoscopía no hay anillo de Schatzky y no hay ninguna obstrucción que explique la manifestación de la disfagia.
En este trabajo, este grupo de investigadoras estudian 18 pacientes con hernia hiatal con síntomas de reflujo y 10 pacientes con hernia hiatal y disfagia sin síntomas de reflujo. Diagnostican o definen hernia hiatal como la presencia de una distancia de más de 1.5 centímetros entre el esfínter esofágico inferior y el diafragma crural. Se mide la presión en el esfínter y en el diafragma y la presión intravolo, y estos son los ejemplos de un sujeto normal, de un paciente que tiene hernia hiatal con reflujo, en donde estamos midiendo aquí la presión en el esfínter esofágico inferior, en el diafragma crural, y una hernia hiatal con disfagia, en donde se agrega un elemento importante que es la presión intravolo. Y los resultados, vean ustedes, comparando los dos grupos, tanto la presión en el diafragma crural como la presión intravolo cerca del esfínter esofágico inferior es significativamente menor en aquellos pacientes con hernia hiatal y síntomas de reflujo que comparados con aquellos que tienen hernia hiatal con disfagia. De tal manera que la manometría de alta resolución permite diagnosticar estos pacientes de manera bastante precisa, en donde vemos la relajación del esfínter, no hay relajación del diafragma crural y se produce un incremento de la presión intravolo en la presión intraesofágica, lo que explica la disfagia del paciente. Pasemos a otra técnica diagnóstica en la enfermedad por reflujo, que es la impedancia intraluminal multicanal, y todos aquellos que han visto estos trazos de impedancia, de trazos de 24 horas, 6 anillos de impedancia, el trazo de pH difícil de interpretar, pero con softwares de computadora se han hecho lo que se denominan contornos a color, y vean ustedes cómo en blanco se pueden identificar más claramente los episodios de reflujo, y esto ayuda bastante desde el punto de vista visual a distinguir lo que es una deglución de lo que es un episodio de reflujo ácido, y vean ustedes cómo los contornos a color ayudan a el análisis de la impedancia. Sin embargo, esto no se ha analizado y no se ha visto si los contornos a color son más útiles que los trazos convencionales de impedancia, y nuevamente el grupo del doctor Carillas estudia 10 sujetos con 2 observadores, uno de ellos experto en impedancia, y analizan los trazos comparándolos con los contornos a color, cuantifican los episodios de reflujo, y vean ustedes los resultados, cómo analizando los trazos el experto diagnostica con mayor frecuencia episodios de reflujo que el no experto, pero vean ustedes cómo en contornos a color se incrementa el diagnóstico o el rendimiento diagnóstico de esta prueba, y inclusive el no experto detecta un mayor número de episodios de reflujo utilizando los contornos a color, y estas son las concordancias interobservadores, que en general son bastante buenas, tanto interobservador, interanálisis, como para los dos métodos. También los que hacemos esta tecnología utilizamos la computadora para hacer un análisis de los episodios de reflujo, y en esta tecnología de Sandhill utilizamos el AutoScan. No se ha evaluado de manera extensa cuál es la utilidad del análisis por computadora. La gente no experta tiende a confiar ciegamente en la computadora y traspolar los diagnósticos que establece la computadora sin hacer un análisis manual u objetivo. Y el grupo del doctor Smout en Holanda hace este estudio en 10 sujetos, trazos de impedancia y pH, y junta a 3 investigadores que hacen un consenso sobre el análisis manual del trazo y lo comparan con el análisis de computadora. El estándar de oro en este caso fue el consenso del análisis manual de los 3 investigadores. Cuantifican los episodios de reflujo líquidos y la extensión proximal, y hacen también un análisis manual y por computadora de 30 trazos para establecer la asociación sintomática, y estos son los resultados. Vean ustedes cómo el análisis manual, que le he denominado el análisis humano, tiene una mayor sensibilidad, mayor porcentaje de verdaderos positivos y con una concordancia bastante apropiada. Y la computadora falla, por ejemplo, un falso positivo, y 15% que tenían asociación sintomática positivo no fueron detectados por la computadora. El mensaje es: la computadora ayuda, el análisis por computadora ayuda, pero siempre es importante hacer un análisis manual en la impedancia intraluminal.
Como ustedes vieron en los trabajos previos, el análisis de la asociación sintomática con reflujo es sumamente importante. Ustedes ya conocen el índice de síntomas, ya no se utiliza este parámetro y actualmente se está tendiendo a usar la probabilidad de asociación de síntomas, que es un análisis estadístico en una tabla de 2x2 con una prueba exacta de Fisher. Y vean ustedes el estudio que realiza el grupo del doctor Baezi con cápsula Bravo, nos muestra en 208 pacientes con enfermedad por reflujo sin tratamiento con IVPs la utilidad o el rendimiento de índice de síntomas y probabilidad de asociación de síntomas, y se demuestra por primera vez que estos índices son más útiles en cuanto haya una mayor exposición esofágica al ácido. Entre más reflujo ácido tenga el paciente, la probabilidad de que estos índices sean positivos es mayor. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando es menos del 10%? Su utilidad es bastante pobre, de tal manera que ninguno de los dos índices debe de ser tomado como extraordinariamente confiables.